En vivo desde Morelia, México, iniciamos nuestro podcast Hombres al Borde para promover el cuidado de nuestra salud mental e integral. Quedan con ustedes sus anfitriones César Mendoza y Ricardo García. Muy buen día, amigas y amigos. Les damos la bienvenida al capítulo 68 de la segunda temporada de nuestro podcast Hombres al Borde. Hoy charlaremos acerca de las terapias de conversión o también conocidas como terapias de reorientación sexual. Los invito a acompañarnos en nuestro programa y a compartirle este podcast a sus familiares y amigos para promover la reflexión sobre el cuidado de nuestra salud mental de forma integral. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde México para Latinoamérica y el mundo a través de la radio hispanohablante de salud mental y que pueden escucharnos en nuestras cuentas de YouTube, en Spotify y en Google Podcast, donde nos encuentran como Hombres al Borde. Soy César Mendoza y como cada semana me acompaña en la conducción de este programa mi colega y amigo Ricardo García. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido, qué gusto saludarte otra vez. No, el gusto es mío, la verdad, con temas tan interesantes y qué bueno que estemos por acá aprendiendo cada vez más. El día de hoy nos acompaña en el programa. Así es, el día de hoy tenemos un invitado, el que nos está acompañando. Se trata del psicólogo Gerardo Gamaliel García Gaona, quien es responsable del Servicio de Psicología y Servicios Médicos de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Morelia. ¿Qué tal, Gama? Bienvenido, qué gusto que nos estés acompañando en esta ocasión. Bonita tarde a todos, pues muy agradecido por la invitación para en este espacio, pues que la intención es lógicamente pues abordar este tema. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, pues vamos a dar inicio, ya como les había compartido, el tema que vamos a abordar el día de hoy se trata de las terapias de reorientación sexual o terapias de conversión. Antes de comenzar con nuestras preguntas, me gustaría hacer una breve introducción como para irnos empapando un poco acerca de este tema y para lo cual, bueno, me voy a referir a algunas descripciones que nos aporta la Asociación Psicológica Americana con respecto a lo que es la orientación sexual y también con algunas cuestiones que lo que plantean las terapias de conversión, como para irnos empapando un poco acerca de este tema, ¿no? Muy bien, con respecto a la orientación sexual, nos dicen que es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia otros. Se distingue fácilmente de otros componentes de la sexualidad que incluyen el sexo biológico, la identidad sexual y el rol social del sexo. La orientación sexual existe a lo largo del continuo que va desde la heterosexualidad exclusiva hasta la homosexualidad exclusiva e incluye diversas formas de bisexualidad. Las personas bisexuales pueden experimentar una atracción sexual, emocional y afectiva hacia personas de su mismo sexo y del sexo opuesto. Ahora, con respecto a las terapias de reorientación sexual, bueno, estas se entienden como aquellas que utilizan algunos métodos enfocados al cambio de la orientación sexual de las personas homosexuales y bisexuales para intentar convertirlos en heterosexuales y o para eliminar o disminuir sus deseos y comportamientos homosexuales, incluyendo la modificación del comportamiento, las terapias de aversión, la oración y el consejo religioso, entre otros métodos. Muy bien, ya teniendo como este punto de inicio y esta referencia con respecto al tema que vamos a estar desarrollando, ahora sí vamos a iniciar con nuestra ronda de preguntas, que si ustedes nos están escuchando por primera vez, les explicamos que hacemos una serie de cuestionamientos aquí a nuestros invitados, en donde en una primera ronda nos responden simplemente si están de acuerdo o en desacuerdo, y después en una segunda ronda ya nos extienden un poco más su respuesta para explicarnos un poco más sus argumentos al respecto. También ustedes pueden participar, por supuesto, dando respuesta a estas preguntas a través de los comentarios de este video o de esta grabación, cualquiera que sea el medio que nos estén escuchando, para pues aquí fomentar un poco la discusión, ¿no? Y el que podamos estar compartiendo los diversos puntos de vista con respecto a este tema. Pues vamos a iniciar, si ustedes están ya preparados. ¿Perdón? Sí, listo. Sí. Muy bien. Listo. Algunas de esas preguntas a lo mejor pueden parecer muy obvias, pero bueno, aquí lo importante, lo interesante es que podamos estar haciendo nuestro aporte, ¿no? Desde nuestro punto de vista y argumentando el por qué. Porque a lo mejor algunas de estas respuestas pues pueden ser bastante simples o sencillas. Pero bueno, a ver. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. La primera pregunta que me gustaría hacerles es respecto a si la orientación sexual en una persona se mantiene fija o estática durante toda su vida. O sea, desde el momento en que nace hasta que muere, se mantiene igual. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? Gama, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, pues yo en esta propuesta que nos pones aquí, me parece que no se mantiene fija, que es variable. O sea, tú estarías en desacuerdo.
Así es, estaría en desacuerdo. Bien, muchas gracias. Ricardo, tú por tu parte, ¿estás de acuerdo o desacuerdo en que la orientación sexual de una persona se mantiene fija a lo largo de toda su vida? Estoy en desacuerdo. ¿En desacuerdo también? Sí. Vaya, muy bien. Bueno, a ver. Yo digo, nomás aquí para generar un poco de discusión y de polémica, voy a decir que estoy de acuerdo, ¿sí? Para ver también qué planteamientos nos traen, ¿no? Al respecto. Te escuchamos, Gama, ¿qué nos puedes decir? ¿Por qué estás tú en desacuerdo? Ok, bueno, pues justamente cuando estás compartiendo esto, pues se me vino, pues ya por ahí, bueno, estos estudiosos de la sexualidad ya nos vienen lógicamente hablando. El padre de la sexología justamente habla acerca de ello. Hace un estadístico hace mucho tiempo en Estados Unidos donde pues lógicamente entrevista a sus pacientes y habla de su vida sexual y de su vida íntima de esta gente, y que lógicamente pues da a conocer pues esta apuesta de que realmente acerca de la orientación y las prácticas sexuales que tenemos. Y él en algún momento pues pone estos lineamientos, dice que realmente no hay una orientación sexual o una preferencia sexual definida. De hecho, hace la puesta en consideración de que nosotros como personas debemos de entendernos como sujetos que lógicamente estas orientaciones van cambiando en el transcurso de la vida, y que lógicamente son este tipo de cosas con las que nos vamos topando justamente a hablar acerca de la orientación. Es decir, es totalmente entendible que yo me en esta orientación, mi orientación sea heterosexual en algún momento, y que tal vez en el transcurso de la vida en algún momento esto cambie, una bisexualidad, incluso una homosexualidad, incluso en una situación de asexual como sujeto sin una orientación como tal, no binaria. Es lógico que lo que nos pone acá el padre de la sexología es justamente esto, que podemos estar en este camino dinámico de una orientación, de lógicamente una preferencia en algún momento de una cosa, de lo que en ese momento transitemos, y lógicamente después aparezca otra. Es totalmente mediático, pues algo que lógicamente pues no sé si todos aparezcan en estas situaciones como personas, pero sin embargo puede ser algo mediático para las personas en conocer su sexualidad. Y justamente el padre de la sexología pues nos invita a esto justamente a entender y comprender justamente que no va a quedar anclada en el transcurso de nuestra vida en algo justamente, y que da la posibilidad a mucho. Y bueno, pues creo que por esta parte yo agregaría en lo teórico, a través de este padre de la sexología que hace como lineamiento o hace esta observación a través de estos conocimientos que él obtuvo de sus pacientes. Y creo que contextualizándolo más un poco a nuestro actual, pues me parece que siempre, bueno, he conocido o he tenido discursos que han tenido que ver con esto, lógicamente pacientes en este cuestionamiento. Si hoy hay este deseo sobre el mismo sexo o si en ambos sexos. Entonces al final pareciera que hoy hay este cuestionamiento acerca de en esta configuración de nuestra vida sexual. Entonces, bueno, pues ahí sustento mi idea que totalmente desacuerdo, no es fija, va cambiando y se va manifestando desde muchas posibilidades como tal. Entonces, bueno, pues eso nos da entendimiento no solamente a nosotros mismos, sino a los demás también. Muy bien, excelentes aportes, muchísimas gracias, Gama. Ricardo, tú por tu parte, ¿por qué también estás en desacuerdo? Bueno, ya para agregar un poco más de lo que comentó Gama, creo que es muy importante alcanzar a percibir que por situaciones culturales muchas veces no se comentan las cosas como son, por vergüenza, por pena, por circunstancias que luego están rodeando a nivel social, y entonces esta situación puede darse mucho después. Se ha sabido, ¿no?, que de repente la cuestión de la orientación se da en un cierto punto crítico de la vida en donde ya es mejor decidir ciertas cosas, pero que sí va modificándose constantemente. Yo lo digo más por el sentido de la cuestión de la cultura y qué tanta presión existe como para la cuestión de los homosexuales, por ejemplo, ¿no? Qué tanto tienen que guardar cierta distancia y ser más precavidos con cierto tipo de temas, y al final no lo sacan por completo, pero que esas orientaciones son las que van cambiando por situaciones sociales. Yo me voy por ese lado, ¿no? La cuestión de lo social y la parte de cultural, qué tanto se está decidiendo que se estén modificando por esa parte.
Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, yo por mi parte respondí que estaba de acuerdo. Por otra parte, digo, ir haciendo como que algunas aclaraciones, ¿no? Porque sí estoy también de acuerdo con ustedes. O sea, yo creo que sí es posible que una persona pueda ir como teniendo algunas, no sé, preferencias, ¿no? Distintas conforme va creciendo, va pasando por distintas etapas, ¿no? Procesos en su vida. Solo que, bueno, el hecho de que esté de acuerdo es basándome en los mismos planteamientos de la Asociación Psicológica Americana, en el sentido de que hace una diferenciación o separa lo que es la orientación sexual de lo que es el comportamiento de la conducta sexual. Y entonces, digamos que dentro de estas conceptualizaciones, lo que es la orientación sexual se plantea así tal cual como de fijo, ¿no? Como que es algo que no elige la persona, sino que es algo que ya va surgiendo desde etapas muy tempranas en su vida, pero pues no es algo que pueda decidir, lo que pueda elegir si prefiere vincularse a un nivel emocional o a nivel romántico o afectivo a una persona de su propio sexo, ¿no? Al tener esa atracción hacia él o hacia ella. Y pues ese es básicamente, ¿no?, mi único planteamiento. Nada más como para ir como que diferenciando, ¿no?, como algunos principios específicos o particulares, porque eso es lo que nos va a ir acercando después justamente a lo que se abocan las terapias de conversión. Es decir, qué es lo que intentan cambiar, la orientación sexual o la conducta, el comportamiento sexual. Pero bueno, antes de entrar, digamos, a esos temas, ¿no?, que vamos a ir abordando un poco más adelante, partiendo un poco de la respuesta que ustedes acaban de dar en este momento, entonces, en el sentido de que plantean, ¿no?, el hecho de que sí es posible que una persona pueda ir cambiando esta orientación sexual, entonces significaría... Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Que una persona que ha mantenido durante un tiempo una orientación sexual de tipo homosexual, ¿no?, una atracción homosexual hacia una persona de su propio sexo, sí podría entonces llegar a modificar y a cambiar esa orientación hacia una orientación heterosexual. ¿Ustedes están de acuerdo o en desacuerdo? Pero fíjate, ese interrogante que nos haces es bastante interesante, ¿no? Lo que nos estás comentando, porque lógicamente pues el tema acá que nos has puesto pues son estas terapias, ¿no? Entonces lógicamente pues justificaría, ¿no?, esta situación de esta reorganización sexual. Bueno, perdón, esta reorganización de la orientación sexual. Bueno, yo voy a ponerme ahí en desacuerdo y que pueda hacer esta transición bajo esta sistematización, y ahorita lo justifico. Ok, muy bien. Muchas gracias. Hasta donde vamos, hemos entendido que existe la posibilidad de que esto vaya lógicamente no anclado, no existe un anclaje como tal. Me parece que en este elemento de la orientación sexual también sería muy importante que lógicamente el hombre o la persona en cuestión tome la decisión. Es decir, yo planteo acá justamente que la orientación sexual tiene que ver con el elegir con quién tramitamos nuestra vida afectiva y sexual, y que en esta elección justamente van tal vez en estas etapas de vida apareciendo, ¿no? Existe la posibilidad que alguien que es homosexual haya la posibilidad de que pueda tramitar una heterosexualidad en algún futuro. Me parece que eso es justamente de manera inversa. Al revés también podría suceder. Sin embargo, yo pongo el desacuerdo porque realmente eso tendría que ser una toma de decisión de la persona o del sujeto a través del conocimiento de lo que él deseara. Me parece justamente en la apuesta de las terapias conversivas apostarían tal vez a este elemento. Sin embargo, en esta idea en donde el sujeto elige justamente con quién ligarse o con quién vincularse, pues justamente ahí aparecen muchas cosas. Quisiera poner como un ejemplo, ¿no? Me parece que en esta vida sexual en la que vamos transcurriendo, pues hace lógicamente la intención de categorizar aquí esto, ¿no? Incluso hasta aparece detrás de esto de la heterosexualidad y la bisexualidad, pues lógicamente también lo asexual, ¿no?
Entonces, bueno, pues tenemos aquí la apuesta de lo cultural, y en la apuesta de lo cultural, como por ejemplo, yo hoy me defino como heterosexual, sin embargo, pues tal vez tenga algún deseo, un gusto por algún chico, en algún momento en esta afiliación con un amigo, exista la posibilidad de tener algún tipo de relación más tipo erótica, etc. Creo que ahí hay como una apuesta muy fuerte, muy de encrucijada, porque al final queda como puesto algo ahí como más como de prejuicioso, ¿no? Entonces, bueno, pues acá, regresando justamente a la apuesta de la pregunta, me parece que tendría que haber una decisión del sujeto puesta, si hay circunstancias que nos invitan justamente a pensar en esta transición de una a otra cosa, pero sin embargo, al final lo que sí daríamos peso sería a la decisión del sujeto. Entonces, por eso me parece en mi desacuerdo, porque no se trata tanto así en el A más B o igual a C, sino creo que debe de haber implicado una decisión y un elemento de que el sujeto se sienta en plenitud y certero sobre lo que quiere elegir. Entonces, me parece que yo allí justifico mi idea en lo desacuerdo, no porque si sucede o no, me parece que sí sucede, pero y que llega a ser como elementos muy cuestionables, hasta culturales, incluso hasta lógicamente en estos discursos en la comunidad gay, pues es homosexual y no tendría uno por qué transitar ya a una preferencia bisexual o hasta una heterosexualidad. Me parece que sí sucede. Entonces, pero al final quiero poner en consideración la decisión del sujeto, porque al final esto es un constructo, una decisión de las personas, lógicamente, cómo desean tramitar su vida sexual. Por eso yo lo pongo acá en desacuerdo. Ok, muy bien, muchas gracias. Voy a retomar, de hecho, este punto que mencionas al final en las próximas preguntas, porque creo que va a ser muy interesante. Ricardo, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo de que una persona sí puede transitar de una orientación homosexual hacia una heterosexual, a partir del planteamiento que diste en tu respuesta anterior? A partir del planteamiento, híjole, porque en esta yo sí estoy de acuerdo, pero sí me gustaría explicar por qué, ¿no? Esa situación. Me quedo así y ahorita explico. ¿Tú estás de acuerdo? Ok. Bueno, yo por mi parte voy a decir que estoy en desacuerdo. Ok. Y ahorita, bueno, a ver, te escuchamos, Ricardo. Tú por tu parte, ¿por qué estás de acuerdo? Estoy de acuerdo porque creo que en la cuestión de poder transitar de una orientación a otra, como esta cuestión de las terapias de conversión, sí se puede. O sea, de que se puede hacer, claro. De que esto sea algo real, no. O sea, si me voy por ese lado, creo que no. Creo que si una persona se mete a una terapia de conversión y de alguna forma intenta modificar esto, considero que estaría mintiendo. No sería honesto con ese tipo de situaciones y sería más para la situación que se está generando alrededor. Porque por lo que tengo entendido, la terapia de... Entonces, ¿estaría diciendo que lo estaría haciendo por presión social? Ajá, por presión, sí, social, cuestión familiar, de amistad, cuestión laboral, cuestión de la sociedad por completo. Claro que sí podría transitar, por supuesto. O sea, de que lo puede hacer, pero no sería una cuestión muy honesta. Y esa es la cuestión como... que yo me baso bastante, ¿no? La terapia de conversión es tratar de modificar esto como si fuera algo malo, como si fuera una situación que no está bien, que no está dentro de las normas. Recuerdo por ahí que la cuestión del DSM, cuando salió una segunda edición, tengo entendido, como por 1950 y algo, 52, en la cuestión de las patologías estaba la homosexualidad. Y ya después fue modificándose, creo que fue hasta 1970 y algo que se modificó para tratar de decir que no era patología, pero que seguía dentro de este tipo de situaciones, como hasta el 90 y algo fue que ya de plano se quitó. Entonces, de alguna forma, esta cuestión pareciera que es anormal en muchos aspectos y que la cuestión cultural y tradicional de muchos países también está como en esta idea de modificar, de tratar de que la persona sea normal, entre comillas, y que de que lo puede hacer, ¿no? Por cuestiones de presión, pero de que realmente lo sienta y que sea honesto con lo que realmente se está sintiendo, ahí sí creo que no sería lo más adecuado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en este sentido yo menciono que estaría en desacuerdo, retomando un poco la respuesta que di en la pregunta anterior, es decir, haciendo como esta separación entre lo que es la orientación sexual, que tiene que ver con la parte de la atracción
a nivel emocional, romántico y afectivo con una persona de lo que es una conducta o comportamiento sexual, entonces, partiendo, digamos, de esos principios, la parte de la orientación sexual que ya está dada en una persona y que no cambiaría, ¿no? O que no es libre de poder elegir si la cambia o no, pues entonces, en este caso, pues va a permanecer, ¿no? O sea, por el tiempo en el que la persona, y independientemente de que por presión social o alguna otra cosa, tenga quizás alguna iniciativa o motivación de quererlo cambiar, pues esto no sería posible. Sin embargo, por la otra parte, cuando hablamos de conductas o de comportamientos sexuales, ahí sí, yo creo que sí es posible, que ya sea por una determinación libre de la persona o por elección personal o por alguna otra condición, el que pueda llegar a modificar, a cambiar ciertas conductas o ciertos patrones de comportamientos relacionados con el cómo ejerce la sexualidad, creo que en ese caso sí es posible hacerlo. Pero bueno, esta pregunta me conduce ahora sí a lo que es el tema de las terapias de conversión. Es decir, aquí directamente la pregunta sería: ¿estás escuchando el podcast Hombres al Borde? Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Ustedes, desde su perspectiva personal y o profesional, ¿consideran que una terapia de conversión puede cambiar la orientación sexual de una persona? Gama, ¿tú qué opinas? ¿Nos puedes decir, estás de acuerdo o en desacuerdo? Yo ahí vuelvo a atinar al desacuerdo. ¿Desacuerdo? Ok, gracias. Ricardo, ¿tú qué opinas? ¿Puede una terapia de conversión cambiar la orientación sexual de una persona? ¿De acuerdo o en desacuerdo? Estoy en desacuerdo. Bien, yo estoy en desacuerdo también. Coincidimos en esta ocasión, pero nos gustaría escuchar sus argumentos, su punto de vista. ¿Por qué no podría una terapia de conversión realmente cambiar la orientación de una persona? ¿Qué nos puede decir, Gama? Bueno, pues yo creo que ahí retomamos algunas cosas que ya hemos comentado y lo que dijo hace rato Ricardo. No podríamos dejar de garantizar si sea efectivo o no. Bueno, no lo sabríamos, pero sin embargo, lógicamente, podemos ponerlo en esto, detrás de esto. Creo que hoy actualmente pues hay muchos programas o series donde pues hacen sátira justamente a esto, ¿no? Y uno de los factores que ponen principalmente es acerca de la presión social que existe dentro de esto. Entonces, que hay modificaciones de las conductas desde la psicología, pues lo sabemos y lo conocemos. Pero en esas modificaciones de las conductas, pues lógicamente siempre ha quedado suspendida la elección del paciente o la congruencia del paciente. Entonces creo que en un tema tan importante que tiene que ver acerca de lo que cada quien elige, me parece que ahí sí hay un sesgo súper importantísimo acerca del objetivo que se seguiría acerca de la terapia. Entonces me parece que yo pongo en consideración esto de las terapias de conversión, porque al final queda totalmente viciado, coartado o atropellado el hecho de lo que el paciente justamente está eligiendo en su vida y en algo tan importante que es su vida sexual, y que no solamente estamos hablando de lo sexual, sino de su vida afectiva. Entonces, al final, de que pueda tener una congruencia el sujeto con esto, sí queda muy a la deriva de esto. Entonces, pues por eso, en totalmente desacuerdo acerca de esto de que es las terapias de conversión, que en algún momento pues fue algo que se han costeado de una manera muy importante, sin mediar en referencia de cultos y religiones, incluso hasta trabajos terapéuticos. Incluso, bueno, hay una pequeña anécdota que agregaré rápidamente. Justamente hay una carta que un paciente le escribe a Freud y habla justamente de la orientación sexual de su hijo en este caso. Entonces, la madre angustiada pues espera que pues Freud resuelva eso, ¿no? Que lo vuelva a la normalidad o esta idea de la normatización. Entonces, esa apuesta es muy interesante para las terapias justamente de conversión, porque pues desde la normativa o desde lo que tendría que ser normal, pues eso siempre ha sido muy mediático o muy ajustable o dependiente. Entonces, bueno, pues ahí sustento mi idea en desacuerdo, porque pues al final creo que queda atropellado, viciado justamente el deseo del sujeto.
Entonces, bueno, pues eso sin duda es un sesgo muy importante. Ok, muy bien, excelente, muchísimas gracias. Ricardo, ¿tú por qué estás en desacuerdo también? Pues lo comentó muy bien Gama en el sentido de cómo es que influye en muchas situaciones en la parte de la decisión. Sigo manteniendo la parte en que si una persona entra en ese tipo de terapias es porque es una cuestión de presión por parte de la familia, más comúnmente que de la cuestión personal, que realmente quiera cambiarlo porque crea que no es normal, a menos que las creencias que esté manejando estén muy arraigadas a la cuestión tradicional o cultural que también está manejando la familia o la sociedad. Pero tiene que ver con eso precisamente porque luego toman ese tipo de situaciones como la reorientación, o sea, la orientación sexual como si fuera una cuestión de enfermedad. Y entonces vamos a estos lugares para que se cure, para que se quite. En lo personal, yo creo que una enfermedad más bien sería la homofobia, ¿no? O sea, esa sería una cuestión de enfermedad a nivel de que no podemos ser flexibles con la cuestión de las creencias que tenemos y tenemos que quedarnos nada más como con cierta receta. Es que nada más es así. Es que tú eres niño y te tienen que gustar las niñas. Es que tú eres niño y te tienen que gustar los niños. Y se empieza a cerrar como cierta información nada más. Y lo que menciona muy bien Gama, ¿no? La cuestión de esta carta que le mandan a Freud para que lo vuelva normal o para que regrese a la normalidad, como si esto fuera anormal. Ya estamos ahorita en un año de tanta tecnología, de tanta cuestión de flexibilidad de las creencias, que hasta es increíble que suceda. De hecho, hay muchos lugares, muchos países que esta terapia de conversión está penalizada legalmente. No pueden ellos hacer algo así. Y creo que en muchos otros lados, por no decir que México, de repente sí tienen algunas situaciones así, pero creo que es más como vinculado a la parte de es que quiero que ya no sea así porque está mal. Es el deseo que tiene el padre, es el deseo que tiene la sociedad respecto a lo que creen que está bien o mal y no alcanza a respetar lo que la otra persona está decidiendo sobre sí misma y que si le afecta a los demás es porque los demás también tienen esta situación de creencias que les cuesta mucho poder ir aceptando. Entonces creo que sí, no es una cuestión como muy buena. De hecho son como, a mí se me hacen como estas terapias y perdonen que lo mencione de esa manera, pero de esos que te curan como con velas y te curan con agua, ¿no? Y mira, tómate esta agua o pásala por tu cuerpo y luego tómatela y te va a curar, ¿no? Como si fuera sin sustento. Quiero referirme a esa parte. No hay una cuestión por completo de que lo sea y más allá de ello sustentado, porque muchas veces es la cuestión de cómo de la religión. Es que esto se hace de esta manera, ¿no? Y es una cuestión bien complicada si nos metemos en cuestiones de creencias y a empezar a debatir filosóficamente esto es complicado. Entonces yo por eso estoy en desacuerdo. Ok, Ricardo, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera compartir al respecto, porque también estoy en desacuerdo, que, bueno, sigo manteniendo como este principio, ¿no? Es decir, de que, bueno, si la orientación sexual es algo que la persona no elige y es algo que no se puede cambiar, pues entonces no puede resultar efectiva alguna terapia que tenga ese objetivo, ¿no? El que se pueda reorientar la atracción a nivel emocional de una persona por alguien de su propio sexo. Pero por otro lado, ya si hablamos de la parte que tiene que ver con las conductas o con los comportamientos sexuales que pueden estar dirigidos hacia una persona del propio sexo, creo que basándome en principios de la teoría conductual, ¿no? Sobre todo, que es en la que más me manejo, pues a eso nos dedicamos, a modificar y a cambiar conductas o ciertos comportamientos. ¿Y por qué no habría la posibilidad de cambiar estos? Ahora, justamente ese tipo de técnicas son las que se llegan a utilizar en este tipo de terapias de conversión, ¿no? Muy desde la parte conductual y desde la parte cognitiva, pues bueno, con ese tipo de planteamientos ideológicos, ¿no? De una perspectiva religiosa también. Ahora, aquí la cuestión que yo veo que es lo que no es adecuado, que no es funcional, valerse de algunas de estas técnicas, es por el hecho de que en muchos casos las personas que acuden a este tipo de terapias no van por su propia voluntad, ¿no? O sea, van porque son obligados o forzados a tener que modificar o cambiar ese tipo de conductas o de comportamientos que no coinciden con las expectativas de los padres o de las personas, ¿no? Con las que están a cargo. Y esa cuestión es la que no es ética, ¿no? El hecho de que uno esté acompañando en un proceso a una persona que de entrada no desea el estar ahí, ¿no? No es su voluntad, ni es su elección o determinación el que quiera cambiar ese tipo de conductas o de comportamientos. Entonces, cuando ese tipo de prácticas se realizan en ese tipo de casos o de contextos, pues es donde yo digo que no es adecuado y que sí debe ser pues, una condición que deba ser penalizada, que es lo que sucede ya en la actualidad. Ahora, por otro lado, pues también el tipo de técnicas que comúnmente se llegan a utilizar pues son de tipo aversivas, ¿no? Que ponen en riesgo la salud física, la integridad física de la propia persona, ¿no?
Y en estas, cuando son sometidos a electroshocks, ¿no? O a baños de agua fría, ¿no? Cosas por el estilo, como para tratar de que ya esa vinculación o conexión, ¿no? Que hay entre el deseo con la conducta de tipo homosexual se empiece a separar, ¿no? O que se empiece a bloquear. Pues igual, ¿no? O sea, el estar sometido a una persona a ese tipo de estrategias o de técnicas, pues obviamente que también le causan un daño a nivel físico, a nivel fisiológico. Por lo tanto, pues también es otro motivo, otra razón por la cual no es adecuado, no es pertinente recurrir a ese tipo de terapias, ¿no? Y creo que ese es el principal planteamiento, ¿no? El hecho de que este tipo de métodos sean aversivos, que generalmente van acompañados de que la persona no es su voluntad, el hecho de que se someta a ellos, lo que creo que sí justifica el hecho de que no se tome como una medida para que haya una reorientación sexual. Ahora, el hecho de que funcione o no, ya se será una cuestión aparte, ¿no? Y así nos sometemos a cuestiones meramente de evidencia científica, pues posiblemente sí, ¿no? Y de hecho, en el pasado se han hecho algunos tipos de prácticas también, incluso a nivel neurológico, en donde se van implantando electrodos, ¿no? En aquellas zonas de placer del cerebro, y cuando en aquellas épocas, ¿no? Se sometía a una persona homosexual a tanto estímulos como imágenes, ¿no? Que lo iban conectando al placer con la imagen visual de una persona del sexo contrario, y que iba despertando o conectando ese tipo de estimulación, pues se veían resultados que podían, en ese contexto de la época, considerarse como favorables, ¿no? O que sí podían tener un resultado funcional para la persona, pero sin embargo, pues bueno, la cuestión es, retomando lo que decía Gama, ¿no? Estos tipos de prácticas pues no tienen una supervisión, ¿no? No hay bases que puedan fundamentar el método que se lleva a cabo, que se utiliza para poderlos aplicar, lo cual, pues bueno, es salirse de todos los criterios o condiciones éticas dentro de la profesión de la psicología. Entonces, por eso es que dejaron de aplicarse y pues ya no se considera tampoco en la actualidad como una posibilidad al respecto. Ahora, me gustaría en este momento retomar un punto de lo que mencionaba Gama hace un momento, que tenía que ver con la parte de la elección. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Vamos a tener el caso, ¿no?, de una persona que por su libre determinación, sea el motivo por el que sea, si es por un motivo religioso, si es por una presión social, si es por la familia, lo que sea, pero a final de cuentas es mayor de edad y él va por su propia voluntad a una consulta y desea pues que le acompañen en esta parte de una reorientación sexual, así tal cual. Pero el hecho de que ya no exista ese servicio o esa alternativa, esa posibilidad, ¿no se le estaría negando el derecho a contar con un servicio que cubra esta necesidad para él? ¿Están de acuerdo con ese planteamiento? ¿Que se le estaría negando ese servicio a partir de una necesidad que está teniendo por una decisión libre y determinada? Gama, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Estas preguntas se vuelven más interesantes. Ok, sí, sin duda ahí se le está negando un servicio al paciente. Uh-huh. Yo me voy a ir hoy vengo totalmente desacuerdo. Okay. Yo me voy a ir en desacuerdo. Ajá, y ahorita lo sustento. Ok, muy bien, muchas gracias. Ricardo, tú por tu parte, ¿estarías de acuerdo o en desacuerdo en que se le estaría negando un servicio a un paciente que por su libre determinación quisiera someterse a un proceso de reorientación sexual? Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Muy bien, muy interesante. Ya tenemos aquí dos respuestas contrarias. Vamos a ver. Yo de mi parte creo que estoy... Híjole, yo mismo me puse esta pregunta, pero... Sí, no manches, es que si es bien polémica, uno lo deja pensando. A ver, voy a decir que estoy de acuerdo, un poquito más a la mitad, pero vamos a decir que también estoy de acuerdo. Okay. Gama, ¿qué nos puedes decir? ¿Por qué tú estás en desacuerdo? O sea, no, en el sentido de que no se le estaría negando un derecho. Ok, bueno, yo sustento mi elección en el desacuerdo de que, bueno, como tal, no se le estaría negando un derecho de tomar un proceso. Creo que sin duda la apuesta acá tiene que ver con las terapias de reorientación y de orientación, ¿no? Bueno, pues acá
pongo en primera instancia, la pregunta hacía referencia a que un sujeto en su elección. Me parece que ahí ya hay una apuesta lógicamente de algo que la persona desea hacer, algo en la cual pues sin duda pues se esperaría que en su libre conciencia ya está puesta. Me parece que también aquí sería, por esta parte, pues uno pareciera asertivo lógicamente generar la terapia. Bueno, él ya en su libre elección ya está y tienen esta intención siendo heterosexual, pues tiene sus dudas y lógicamente pues quiere hablar justamente de esto y tal vez pues ya lo pensó bien y realmente pues prefiere vincularse mejor con chicas, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que hay aquí, regresando donde estamos en la pregunta, sin duda ya hay este cuestionamiento del sujeto, ¿no? Algo que él desea poner acá en la terapia. Me parece que sería tema de la terapia justamente cómo tiene que lidiar o cómo tiene que mediar justamente con este deseo que en el paciente aparece o está justamente tramitando. Las terapias de reorientación, pues justamente verían asertivo esta conducta del sujeto que atinarían a la normativa, ¿no? Mira, pues mira, hasta él ya solito vino y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, si es bajo esta condición, pues sería propio aceptarlo. Pues me parece que por eso sustento acá la idea, porque yo lo tomé en referencia del objetivo, lo que está puesto justamente aquí del paciente, lo que la libre elección del paciente o la albedrío del paciente, pero sin embargo justamente en la terapia que estamos poniendo aquí, que es justamente lo que la terapia va a hacer justamente con esto, justificando justamente esto de los procesos terapéuticos. Creo que al final el valor que tiene la terapia, que es el espacio de escucha para que el mismo paciente se escuche a sí mismo y tenga este eco de su voz y justamente logra hacer estos cuestionamientos que él necesita a partir de sí mismo y no de la orientación misma de la terapia o lo que la terapia esperaría del paciente. Creo que es como, lógicamente, pues voy como argumentando. Hay una apuesta que tú pones muy, muy importante, que es el deseo del sujeto. Sin embargo, lo que yo pongo acá justamente, ¿qué es lo que la terapia hace justamente con eso? Y entonces, bueno, pues ahí esa parte de la justificarla, ¿no? ¿Por qué estar en esta posición? Es como yo lo planteo. Muy bien, muchísimas gracias. Muy interesante tu planteamiento. Ricardo, tú por tu parte, ¿por qué si estás de acuerdo en que se le estaría negando un derecho? Bueno, en la sintonía en donde se le estaría negando es porque, pues sí, si la persona es libre de esa decisión y está dispuesta a poder pasar por este proceso, sí se le está negando esta situación, si esa persona quiere hacerlo. Si lo vemos en la parte en que este tipo de terapias es muy aversiva, tiene técnicas aversivas, en la parte del disgusto y las formas en cómo lo hacen muy fuertes, probablemente no sea como lo que se le esté negando, a menos pues que sea una persona que quiera reorientarse y que además le guste mucho la cuestión del sadismo, ¿no? Por ejemplo, pues entonces sería completamente una cuestión de que se le esté negando, pero si ya es consciente de lo que quiere realizar, no sería directamente en una terapia de conversión, sería más bien con algún terapeuta cognitivo-conductual, ¿no? En el sentido de poder entender cómo tener ese proceso de cambio, pero ya desde una cuestión que yo quiero, porque si vamos a las terapias de conversión es como que te amarran y te hacen un montón de cosas bien intensas y por supuesto que ya es algo muy fuerte, por eso es que también está como legalmente prohibido. Si lo vemos por ese lado es como si yo quisiera cambiarme a ser caníbal y entonces ningún tipo de empresa, ¿no? O institución me quiere ayudar para eso. Entonces me está negando la decisión que yo quiero, ¿no? Entonces ¿cómo le voy a hacer? Yo tengo pensado que yo quiero ser caníbal y no me dejan, ¿no? Porque eso está legal, está ilegal, perdón. Entonces creo que va más como por ese lado. Creo que mientras uno sea consciente de lo que quiere modificar, hay lugares, ¿no? La cuestión de la terapia. ¿Por qué? Porque si la persona está decidida a hacerlo, adelante, ¿no? Es cuestión de la decisión personal. Ya en la cuestión que sea directamente una terapia de conversión, ya sería como irlo dudando constantemente. Y sí, se le estaría negando, por supuesto, la parte de la terapia, porque si esa persona nada más quiere ir directamente a eso, a que lo traten de esa manera y a poder modificar esa conducta y esa orientación de esa manera, sí se le estaría negando. Entonces mi respuesta.
Muy bien, muchas gracias. Esto que mencionaste de los caníbales me parece muy interesante porque está muy relacionada con la última pregunta que les voy a hacer, pero bueno, sí. ahorita se las comparto. Con respecto a la pregunta que acabo de hacer, que respondí que también estoy de acuerdo, aunque un poco más a la mitad, es en el sentido de que, bueno, o sea, sí es un servicio que se estaría negando porque ya no existiría, ¿no? O sea, en cuestiones legales es algo que ya no es posible poder realizar. Y bueno, esa es una realidad, ¿no? La otra cuestión es de que lo que no se le estaría negando es que pueda acudir a terapia. Y ya una vez estando allí, habría la posibilidad de que entonces se le pudiera estar orientando, ¿no? Con respecto a por qué motivos o razones ya no está a nuestro alcance, digamos, el poder plantear ese como uno de los objetivos de nuestra intervención, y que sin embargo, aún así, pudiera iniciar un proceso que le pudiera servir o le pueda ayudar como para igual seguir analizando, reflexionando sobre sus propios pensamientos, planteamientos, creencias, dudas, confusiones, conductas, comportamientos, y que en función de eso, pues ya veríamos qué resultado pudiera ir dando, ¿no? Es decir, sin garantizar de entrada que efectivamente una vez iniciado el tratamiento va a tener como resultado final el que cambie su reorientación sexual, porque eso es algo que no podemos ya plantear como un objetivo dentro del proceso de terapia, ¿no? No porque no queramos, sino porque legalmente no es algo que ya podamos estar nosotros planteando. Entonces, por eso me voy como en ese sentido, ¿no? O sea, lo que no se le puede negar es la terapia, sí puede estar ahí. Lo que se le estaría ahí sí como limitando en cierta forma es los objetivos por los cuales se está iniciando, y habría que darle esa orientación, esa explicación de forma inicial. Muy bien, ahora retomando lo de los caníbales, porque bueno, el ejemplo que tú pones nos llevaría a que sí, o sea, evidentemente es una conducta, un comportamiento disfuncional, ¿no? El comer carne humana. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo, para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Y que estaría penalizado por la ley, ¿no? En este caso, ¿no? Porque no podemos cometer homicidio y no podemos estar comercializando carne humana. Entonces, eso parecería como que es muy claro, ¿no? O sea, que sí es una conducta disfuncional. Y por lo mismo, entonces se le estaría negando el acceso a esta persona a que pueda consumir o comercializar carne humana. Ahora, cuando hablamos de la parte de orientación sexual, entonces cuando se le está negando esta posibilidad de este servicio, aunque sea su deseo y tenga esta determinación de hacerlo, estaríamos hablando entonces de que también este planteamiento de la persona, ¿no? De desear tener una reorientación sexual, aunque sea por su propia voluntad, ¿sería una conducta disfuncional? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo, Gama? Ok, ay, mira, estoy sudando en esas preguntas. Sí, porque creo que justamente pues estás atinando muchos de los procesos que quedan como en terapia, ¿no? Como lo que, incluso hasta prácticas que pues en la psicología se hacen. Entonces sí, es muy interesante, y a veces no solamente ajusta la orientación que nos estás poniendo aquí, sino hasta otros temas que son hablados en la terapia, conducidos y etc. Ok, entonces nada más para recalcular la respuesta. Respira. No, sí, yo es total, bueno, me parece que esta aseveración es totalmente, yo estaría en desacuerdo. Y ahorita lo explico en esta idea de su reorientación, y si está desatinado esto. Estoy totalmente en desacuerdo, considerar que es desatinado y que está mal el proceder en la reorientación. Ahorita lo explico. Muy bien, muchas gracias. Ricardo, ¿tú estás de acuerdo o en desacuerdo? Que si una persona tiene el deseo de tener una reorientación sexual por su libre determinación y elección, entonces estaría teniendo un comportamiento, una conducta disfuncional e inadecuada. Estoy de acuerdo. Yo de mi parte voy a estar de acuerdo también. Y va a ser muy interesante justamente, ¿no? Las respuestas que podamos dar al respecto con esta pregunta. ¿Qué nos puedes compartir, Gama? ¿Por qué estás en desacuerdo? Ok, bueno, pues lógicamente planteando si él estaría en una situación de anormalidad, en el repensarla, ¿no? En reorientar esto de mi preferencia o de mi orientación sexual. Si esto atinaría algo lógicamente patológico o desatinado. Me parece que hace rato hablaba de esto, ¿no? En estos grupos, en los grupos, en las comunidades, como son nombradas, vamos a poner el caso de un chico que
su orientación es gay, es homosexual, y bueno, pues en un momento llega a la comunidad y con sus grupos de amigos que bueno, probablemente igual puede ser que sean gays, ¿no? etc. Y lógicamente habla justamente que ahora nace este deseo sobre las chicas y que tal vez haya esta intención, y ni siquiera estamos poniendo otras situaciones ahí. Pero bueno, en esta apuesta que yo hago aquí, si él deseara pues volver a tener esta vida acerca de una orientación que esté en relación con mujeres, cuando al inicio era con hombres, siendo hombre, y lógicamente pensar que esto está totalmente desatinado porque pues ya pues él eligió ser gay o orientarse sobre esto, y es totalmente desatinado. Creo que nos aborda lógicamente la primera apuesta que pusimos aquí. Al final no es estático. Sí, vamos a escuchar esto que es totalmente desatinado. Sin embargo, pues al final en esta apuesta lo que comentamos, lógicamente que si el sujeto la desea reorganizar o reorientar, pues no tendremos por qué suponer que esto está fuera de lo propio o lo adecuado, porque al final estaría hablando justamente de su vida sexual, y lógicamente la estaría acomodando en otras dimensiones, en otras situaciones. Hace tiempo, lógicamente, en el caso de una paciente, ella se configuraba como en su orientación siendo mujer y deseando a un hombre en esto de su orientación. Más adelante esto cambia, sigue identificándose como mujer y lógicamente elige más adelante tener una vida afectiva con otra mujer, pero lógicamente su vida desde el inicio, la adolescencia y la infancia así fue. Sin embargo, más adelante lo desea cambiar. Y ella le titula o le nombra que lógicamente el amor y el afecto hacia alguien pues no tiene un principio acerca de sobre quién lo descargamos, si es hombre o mujer. Lo que queda puesto, flotado justamente es el afecto sobre quien caiga. Y bueno, pues ahí hay incluso hasta apuestas muy interesantes que si yo siendo hombre y mi orientación es lógicamente que me gusten las chicas o que me gusten los hombres, y ni siquiera estamos poniendo acá si esta situación de la orientación tuviera que golpearse con una situación de una identificación, entonces algo trans, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta acá, lógicamente tomo esta apuesta a la paciente al final mediaba y hablaba ella acerca del afecto puesto en el otro, independientemente de el sexo. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias por tus aportes y tus comentarios que son bastante enriquecedores, Gama. Ricardo, ahora tú por el contrario dices que estás de acuerdo. Entonces, ¿cuáles son tus argumentos al respecto? Bueno, en esta parte creo que es bien importante porque cuando se trabaja en terapia con cualquier paciente, siempre es como la cuestión de estar explorando, bueno, desde la cuestión de mi terapia, explorar por qué hacemos lo que hacemos, por qué pensamos lo que pensamos, de dónde vienen ciertas decisiones y conductas. Y es explorar esa parte. No es de que nosotros en terapia pongamos mi moralidad o lo que yo creo o lo que yo pienso que está bien o está mal. Es una cuestión nada más de explorar esa parte, por qué yo hago ciertas cosas. Entonces, cuando hay una cuestión de reorientación, ok, yo me identifico a lo mejor como homosexual y entonces quiero ser heterosexual. Y al final de cuentas es la parte de reorientación por lo que yo estoy sintiendo, por lo que yo estoy viviendo a primera persona. Entonces ahí cambia mucho la situación. Porque entonces, ¿por qué se está decidiendo que la persona quiere hacer algo por ese estilo? ¿De dónde viene esa decisión, esa conducta? Entonces creo que es muy importante alcanzar a percibir eso. Por eso lo digo yo lo digo más en la cuestión como disfuncional, porque probablemente no venga completamente como de sus decisiones sin tomar en cuenta la cuestión social, cultural, tradicional, familiar, de laboral. Creo que es una cuestión que puede unir de todos lados de lo que yo estoy sintiendo, para poder sentirme que encajo, que me aceptan, que ya soy normal, pero es por ese tipo de situaciones, porque muchas veces hacemos cosas que no están bien, ¿no? Era lo que nos comentaba por allí una psicóloga que hemos invitado, creo que era Sonia. Está bien, es normal y es legal, no son sinónimos, ¿no? Entonces es una cuestión bien importante cómo plantearla en esta situación. Porque es que yo estoy decidiendo al final hacer algo de lo que yo estoy sintiendo diferente. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo ahí? Entonces creo que la parte de la terapia es esta exploración muy profunda en por qué hago lo que hago, de dónde viene esa información.
Esa sería mi respuesta. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, yo para complementar esta cuestión de estar de acuerdo en esta cuestión de que en algún momento, pues sí se pueda considerar que es una conducta disfuncional, el que una persona desee o tenga el deseo de someterse a un tratamiento de orientación sexual, es por la cuestión de que, bueno, todavía es algo que apenas va iniciando o tiene muy poco tiempo, ¿no? Como este tipo de cambios que están sucediendo con respecto a este tipo de intervenciones. Y como lo he dicho en otros momentos, el hecho de que se establezca una ley que regule ciertas conductas, comportamientos sociales, no tiene el efecto de que de manera automática ya va a provocar que todas las personas piensen de manera distinta. Y esto creo que es lo que tiene que ver con este tipo de terapias de conversión y estos planteamientos en el sentido de que, bueno, o sea, va mucho como en contra de un montón de creencias y ideas que están bastante arraigadas en la sociedad, en el sentido de que tenga como esta creencia de que sí es posible, ¿no? Que una persona pueda tener este tipo de conversión. Y pues bueno, eso es lo que ocurre en la actualidad y puede sentirse raro el hecho de decir que es una conducta disfuncional en este momento, ¿no? Porque aún es bastante permeada esta idea de que más bien, pues sí es posible hacerlo. Aunque creo que con este tipo de medidas es que poco a poco se puede ir, y además, ¿no? Con todo el trabajo de educación al respecto de temas que tienen que ver con la sexualidad, pues creo que va a llegar un punto en el que más bien ya eso se considere como una cuestión más normal, ¿no? En el sentido de plantear el hecho de que una persona pues ya no tenga que hacerse ese tipo de preguntas, ¿no? O ya no tenga que hacerse ese tipo de cuestionamientos con respecto a su orientación y que lo vean ya como algo normal y pues que no les cause o les genere mayor tipo de problema, ¿no? En su familia ni en sus interacciones de tipo social. Por lo tanto, pues entonces hasta que se llegue ese momento, entonces ya podemos considerar que deja de ser un trastorno, una condición que sea problemática para la persona. Y hasta ese momento entonces se podría considerar ya de una manera mucho más firme o mucho más clara el que quien piense lo contrario, entonces ahora sí sea el que tiene una conducta más de tipo disfuncional. Bueno, ya los voy a dejar descansar, ¿no? Estas preguntas que sí están pesadas. Sí. Ahora vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es el juego de roles. Y para esto, bueno, voy a pedir el apoyo de ustedes dos para que cada uno asuma un papel en una representación de un caso hipotético, ¿sí? En el que pudiéramos encontrarnos para ver ustedes cómo lo abordarían, cómo lo resolverían. Igual y no necesariamente tiene que haber una solución, ¿no? Pero aquí lo que nos interesaría es ver cómo pudieran este tipo de temas estarse planteando en la realidad y cómo los pudiéramos estar abordando o cómo se pudieran estar afrontando. Entonces, bueno, para este ejercicio les voy a asignar a cada uno un papel. En este caso, tú, Ricardo, vas a ser un papá que tiene a un hijo adolescente en quien has estado observando que está manifestando, ha estado expresando pues cierta atracción hacia chicos de su propio sexo, ¿sí? Y entonces tú vas a acudir a un psicólogo, que en este caso pues es Gamaliel, y tú vas a llegar planteándole esa necesidad, ¿no? De que quieres que tu hijo se someta a una terapia de conversión. Y pues vamos a ver cómo responde Gamaliel ante esto, ¿sí? Ante este tipo de situación. ¿Qué tipo de orientaciones se puede brindar, ¿no? Al respecto de este tema. Yo creo que va a ser bastante interesante. Entonces, bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? No, listo. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Entonces, vamos a dar inicio en 3, 2, 1, acción. Psicólogo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, había sacado la cita con usted porque me preocupa mucho una situación que está pasando en casa. No sé, la verdad, cómo abordarlo. Es algo que me está preocupando a mí, también a mi esposa y pues aparte de la familia, porque también ya se está enterando un poco sobre esta cuestión de orientación de mi hijo. Tengo un hijo varón, es adolescente, tiene 15, 16 años, va a cumplir 16. Y bueno, tiene esta cuestión de orientación ahora, esta cuestión de moda, estas cuestiones de modas que están saliendo ahorita tanto, de sentir que pues le atrae otra persona de su propio sexo. Entonces, bueno, me gustaría orientarme un poquito para saber cómo puedo abordar esa parte, cómo puedo hacer que mi hijo pues no tenga esta situación, que no esté pensando del lado equivocado, que pueda curar esta parte, que pueda entender. ¿Sí me explico, doctor? Que pueda entender cómo son las cosas. Bueno, pues es una inquietud
me parece propia de un padre, justamente hacia donde pues nuestros hijos descargan pues nuestros deseos, su vida afectiva. Pues pues de antemano pues gracias por expresar su molestia y lógicamente pues traerla aquí, lógicamente mediarla en este espacio. Pues yo creo que hay dos cosas muy importantes que debemos de considerar aquí. Señor, no me dijo su nombre, señor Ricardo. Ricardo, sí. El señor Ricardo, dos cosas muy importantes. Pues primero, está hablando de una etapa que habla justamente de la adolescencia, de su hijo. Entonces, bueno, pues es un elemento muy importante que tenemos que tener acá. También es interesante que haya nombrado a esto como moda o como algo a lo cual pareciera que su hijo no tuviera el poder de elegir, o incluso considerar que si esto estuviese del lado equivocado. Me parece que lógicamente pues su preocupación es inmediata a saber si él está teniendo algún tipo de relación con otro chico. Entonces me parece que incluso sería también hasta una misma preocupación que usted podría tener, incluso si fuera hasta en una mujer. Lógicamente hay muchas cosas que ahí también le preocuparían si fuera desde la otra perspectiva. Creo que su ocupación como padre y su rol que trata de cumplir acerca del cuidado de su hijo, pues le generan este tipo de situaciones. Me parece la primera que debe de considerar aquí, bueno, pues su hijo en esta parte de su desarrollo, donde lógicamente pues a nivel físico y emocional hay cambios importantes. Sin duda es considerar esta parte muy importante. Acerca en el momento en el cual está pasando, lógicamente hay muchas cosas que se están constituyendo y que se están formando, y justamente es esto, acerca de cómo él en un futuro quiere elegir su vida sexual. También me parece que es muy importante también para usted, que también en lo que en la última parte pueda decidir su hijo si quiere vincularse con una mujer o que es un hombre, pues al final en usted vaya pudiéndose procesar la idea de que en algún momento su hijo tomará una elección. Hoy actualmente pues sabemos que las personas que eligen a alguien de su mismo sexo, pues sería muy importante que usted pueda reconfigurar esta idea y sobre todo pensar acerca de que si esto fuese algo equivocado para su hijo o que esto merece justamente un tema de modismos. Me parece que en primera instancia sería importante justamente darle valor a lo que su hijo tenga que decidir. Me parece que el hecho por ser adolescente, pues sin duda no quita de menosprecio lo que el adolescente propio puede elegir por su propia vida. Me parece que el proceso como tal, si en algún momento usted quisiera acercarse acá, pues sí sería muy importante no solamente pues tal vez acercar al adolescente o no, si es una duda que sale acá, pero sí sería muy importante también, lógicamente, pues que saber el por qué o el para qué justamente nacen este tipo de cuestionamientos o preguntas, no solamente de él, porque parece que no es el quejoso, sino que más bien aparecen justamente en usted como una queja o un malestar. Entonces, bueno, pues en primera instancia nada más recalculo o comento lo que ya he dicho. Me parece que su hijo pues puede tener estas dudas acerca de su orientación. Creo que su etapa actual biológica son cuestionamientos que un chico se haría. Me parece que puede ser malestar de usted o inquietud de usted en la preocupación de un padre. Pero me parece también muy importante que pueda existir un espacio entre usted y su hijo donde pueda escuchar justamente lo que a él le orienta o lo convoca o le llama la atención acerca de esto, y que se dé la oportunidad a que lo que él diga le dé una validez acerca de lo que su hijo esté eligiendo en su vida. No por ser adolescente, su decisión tendría menos valía que siendo un adulto. Pues yo podría agregar esto para este señor que comenta esto. Pues, Bueno, pues mira, yo la verdad es que estoy preocupado por mi hijo. O sea, hay una cuestión que menciona, doctor, muy, muy interesante, ¿no? Reajustar ciertas ideas. Aquí la cuestión es de que mi hijo está teniendo esta moda, antes no la tenía. Entiendo su punto en que es adolescente, de que está pasando por ciertas cuestiones. Yo no pasé por eso, ¿sí? Yo no pasé por eso. Hay una cuestión que nos está preocupando muchísimo porque de repente cambia constantemente. Antes no hacía esto. Y el hecho de que yo me esté quejando, claro que me preocupa. O sea, yo no estoy pensando en que esto sea una posibilidad. Yo estoy buscando una forma de poder solucionar esto, no una cuestión de que yo pueda creer cosas diferentes. Creo que es bien importante, doctor. Y creo que en esa parte también como
respetar si yo estoy creyendo en esa cuestión, qué es lo que se puede hacer. He buscado varios lugares, he buscado estas terapias de reorientación para poder apoyarlo. No conozco del todo muy bien, no sé a dónde acudir. Estoy acudiendo con usted para poder conocer un poquito más de esa cuestión del tema. Y a mí se me hace muy importante porque me preocupa a mí, a mi esposa, como le digo, a cuestiones de familia que le he comentado. Él es mi hijo, es mi hijo primero, o sea, el primogénito, y es hombre. Por supuesto, hay una cuestión ahí que no se está llevando a cabo, y en la cuestión como de reajustar ciertos pensamientos míos, no me suena a una cuestión de solución a lo que yo vengo a compartirle. Claro, sí lo entiendo, señor. Me parece que la intención no es tal vez reajustar sus pensamientos, me parece que lo más atinado justamente pues es acerca de lo que he comentado con anterioridad, poder lógicamente pues que alcance a escuchar justamente lo que pues su hijo lo acerca justamente a esto que él pudiera estar eligiendo. Me parece que por ahí comentó acerca de esto de las terapias de conversión. Me parece que pues es interesante que las haya considerado o que esté considerado otras opiniones de otros profesionales, pero sin duda, bueno, pues al final creo que hablar de la vida sexual no es tema sencillo, es algo complejo, y cómo ajustarla justamente pues también es un tema, es un gran tema, pero sin duda yo creo que el insertar o considerar algo ya preestablecido para su hijo, o considerar que esto sería lo más propio si es que él así no lo considera para sí mismo, sí sería muy importante. Más que esto, si tiene que ver con una terapia donde usted lo pudiera acercar, pues sería muy importante a través de este espacio que existe de la familia pudiera acercarse justamente a él y conocer justamente lo que esté orillándolo a ir procesando este tipo de pensamientos. Y ya me he sentado, perdón, doctor, ya me he sentado con él, o sea, ya me he sentado a platicar con él, ya le he preguntado que por qué tiene estas ideas, por qué de repente es que quiere otra cosa distinta. Yo sé que es por moda, ahorita está todo de moda, o sea, eso le hace que llame la atención, la cuestión de los amigos, ciertos beneficios en la adolescencia. Ya me he sentado con él, ya he hablado con él, ya varias veces me he sentado a platicar con él. Yo lo que estoy buscando, doctor, por favor, es la cuestión de una solución ante esta problemática de mi hijo. Correcto. Bueno, pues me imagino la preocupación que usted tiene, sin embargo, es importante que usted considere que esto no se trata de un tema de modismos. Sería importante, lógicamente, pues al final es usted el padre, el tutor de todo esto. Si acercara a su hijo, sí sería muy importante que lo pudiera mediar con si realmente su hijo quisiera acercarse, pues a un espacio donde él quisiera ser escuchado y hablado justamente de estas cosas de las cuales parecieran totalmente desatinadas para ustedes, y si él así lo deseara, pero también sería muy importante si usted, lógicamente, pues está tratando de entender, tratando de ubicar justamente esto que hoy comenta su hijo, pues también exista totalmente un espacio para usted donde, pues lógicamente pueda escucharse a sí mismo y donde lógicamente usted alcance a ver todo esto, porque sin duda está la preocupación que usted tiene, pero pareciera que le parece totalmente desatinado que fuera justamente diferente, y creo que debería de considerar que el hecho de que él elija ligar su vida a alguien que fuera de su mismo sexo, no tendría por qué categorizarlo en algo que pintaría en lo anormal o algo que se le tendría que reajustar. Pues mira, yo conozco muy bien a mi hijo. O sea, antes no era así, ahorita está agarrando esta situación por moda y yo vengo para esa parte. Hay una problemática, vengo para ver soluciones ante esa problemática. Al comentar que yo también acuda a lo mejor a terapia, que mi hijo acuda a terapia, creo que no va por ese camino, doctor. Mi intención es poder solucionar esta problemática. Muy bien, y corte. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Hasta que lleguemos, la verdad es que estuvo bastante interesante. Creo que nos dan bastantes recursos, información, ¿no? De cómo es que se puede estar desarrollando realmente este tipo de situación en la realidad con algunas personas. Y creo que va a ser bastante valioso también el que nos pueden compartir desde su
punto de vista al asumir estos roles en estos personajes, ¿qué es lo que nos pueden decir? ¿Qué descubrimientos hicieron? ¿Qué cosas iban pensando conforme se iba desarrollando este diálogo, esta conversación? Me gustaría que pudiéramos comenzar contigo, Ricardo, que nos puedes compartir al respecto. Bueno, primero que nada, la verdad es que esta actuación del padre de familia, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Hay muchas situaciones bien complicadas. Yo lo digo porque, bueno, he trabajado en varias instituciones académicas y de alguna forma la creencia de los padres es como bien establecida, o sea, bien fijada. No me muevo de ahí, nada más es lo que yo estoy buscando y ya. Y entonces, en esta sintonía, platicando con Gama, yo entendía perfectamente, por supuesto, pero bueno, dentro del papel, en la situación en que yo voy con esta creencia que modifiquen la actitud de mi hijo ante esta orientación, es como una creencia ya muy cerrada desde mi punto de vista, ¿no? O sea, no pienso hacer otra cosa más que me solucionen y reparen a mi hijo porque está mal, él está equivocado. Y entonces el hecho de poder escuchar alguna otra opción, de poder modificar y poder entender a mi hijo, escucharlo, estar dispuesto a... es la cuestión como de tantos años dentro de esta creencia que yo estoy manteniendo y de lo que yo he estado trabajando constantemente toda mi vida. Entonces, ¿cómo se puede llegar a eso? Creo que es algo también complicado desde ese punto de vista. ¿Cómo convencemos a un padre de familia que sea flexible ante las creencias y decisiones de su hijo? Es bien complicado. Yo lo digo por cuestiones de experiencia. De repente están con esa idea nada más. Y llegó un momento en que también metido en ese papel, yo hasta sentí que Gama estaba siendo como ofensivo conmigo, ¿no? O sea, me estás diciendo que entonces yo vaya a que yo me escuche a mí. O sea, me estás diciendo eso a mí, yo que estuve criando a mi hijo desde niño hasta esta adolescencia y me dices que yo soy el que tengo que escucharme. A ver, no, yo estoy diciendo que tiene un... Ajá, no, él es el que tiene el problema. Yo estoy buscando una solución para que ya no sigas esta parte, porque yo estoy lidiando todos los días con mi hijo en casa. Tú no estás lidiando, tú nada más estás viendo esto que se comenta respecto a la cuestión de la orientación, metiéndome en el papel, ¿no? Metiéndome en el papel de la cuestión de ser ese padre que quiere buscar esa transformación, ¿no? A lo que sea normal. Entonces, por la parte de que soy psicólogo y que realmente estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Gama, yo decía, no, pues sí, tienen muy buenos fundamentos, pero muchas veces los buenos fundamentos, cómo podrían tener este proceso de entendimiento a una persona que tiene nada más una creencia muy fija en esa parte. Entonces, bueno, de alguna forma es como esa cuestión que me metí en el papel y que por supuesto nos pudimos haber llevado aquí mucho tiempo y hasta el final discutir muy fuerte, porque entonces tú también estás en la moda, ¿no, doctor? Usted también está dentro de esa moda, ¿no? Entonces necesito alguien que esté más claro en eso. Entonces, está de acuerdo conmigo, ¿no? Ajá, de acuerdo conmigo, porque es a lo que yo estoy buscando, ¿no? Yo quiero eso y eso quiero que me resuelvan. Si alguien me dice que yo estoy equivocado, no, o sea, yo estoy diciéndote que quiero algo. ¿Para qué voy a querer otra cosa que no estoy pensando? Sí, eso es lo que hace muy interesante. No sé si nos puedes ahora tú, Gama, compartir desde tu impresión, desde tu punto de vista, ¿qué descubriste? ¿Qué cosas nos puedes compartir mientras se iba desarrollando esta actividad? Sí, yo creo que en esta parte que me alcancé a conectar, pues lógicamente lo que comenta Ricardo, o lo que nos suma Ricardo desde su perspectiva, pues como psicólogo, pues al final, siempre, no solamente en este tema que tiene que ver con la orientación, sino más en una etapa, pues justamente tan interesante que tiene que ver con la adolescencia y múltiples temas, pero al final intentar, pues justamente dar ahogo, desahogo, acerca de esto que se considera como algo que se tuviera que reparar. Y un padre tan obsesionado acerca de estas ideas donde, pues lógicamente espera que su hijo cambie. Me parece que como, pues lógicamente la angustia del padre, pues al tener que confrontar esto y todo lo que implica justamente de esta relación. Lógicamente los miedos del padre son muy evidentes. Hoy actualmente, pues tal vez la manera como ahora se educa a estas generaciones, pues hay más posibilidades acerca de hablar de la orientación, tal vez no sean tan amplias, pero sí marcan una diferencia, tal vez de la edad donde el señor viene, de estas generaciones donde justamente pues hasta se insulta la orientación con estos seudónimos, y lógicamente es preocupante para el padre, pues lógicamente ver en esto en su hijo, y más que el padre dice que es su primogénito. Entonces, bueno, pues sí, me parece que son cosas que hasta la apuesta, pues sí, como dice Ricardo, puede ser hasta ofensivo decirle, bueno, me parece que más el que necesita atención aquí es usted. Entonces, y lógicamente, pues sí, o sea, al final son terapias, no
no, lo mejor se esperaría es que no sugerirla, sino que el mismo paciente pues vaya. Pero sin embargo, sí me ha pasado como terapeuta pues estar atropellado así por un padre donde el cual pues espera una solución, que le arreglemos el hijo. Entonces, y por ejemplo, conductas de irritabilidad, pues es que se enoja y pues arreglen a este muchacho. Entonces, o en el tema de adicciones justamente también. Entonces, pues sí es lógicamente encontrar como terapeutas a la par este tipo de situaciones en las cuales pues sí sería muy importante pues no validar justamente pues todo esto donde pues vemos a un adolescente descalificado. Entonces, bueno, pues eso principalmente yo podría agregar y lógicamente pues como terapeuta pues cómo no augurar y decir, bueno, y este joven, este papá, ¿cómo? ¿Cómo qué? Entonces, ¿cómo le explicas lo que tú decías, Ricardo, no? Pues, ¿cómo le explicas de que, pues, por ahí, pues, no es la situación o que es importante que la necesite replantear? Es lógicamente que en esta demanda de estos pacientes, pues, al final no, lo que, como tú dijiste, se intentan llevar al espacio donde les validen esto. Ellos los que quieren escuchar es justamente que le digan, sí sabe que sí está bien mal y póngase perrón porque si no el hijo le va a salir mal. Entonces, pues eso es lo que el papá intenta escuchar, que alguien le valide esto y que le digan, sí, usted está bien, échele ganas, póngase pilas porque ahí sí está como muy complicado estas situaciones, ¿no? Y más si lo anda mediando en otros espacios, ¿no? Que tienen como juicios en esto. Entonces es lógico que venga pues totalmente desprendido y exigido a que sea escuchado justamente. Entonces pues sí, al final pues sí son pues cosas que al final se van confrontando en esto que tienen que ver con la psicología clínica. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, yo de mi parte lo que les puedo compartir como espectador, ¿no? De lo que fui observando, creo que lo más evidente es esto que ustedes mencionan, el conflicto que hay todavía en este momento en la actualidad, ¿no? Ante estos dos planteamientos. Por una parte, un tipo de pensamiento, de creencias que, bueno, así han estado presentes en la cultura desde mucho tiempo atrás y que se han estado manteniendo y que todavía en la actualidad siguen estando bastante vigentes, ¿no? Y por otra parte, el ir introduciendo este tipo de formas de cómo definir y cómo repensar el tema de la orientación sexual de una persona en el sentido de que siempre vaya orientado a que pues pueda generarle en sí pues una sensación de bienestar, ¿no? Una sensación en la que ya no le implique un disgusto, una sensación de malestar que pueda estar perjudicando, bloqueando, haciendo disfuncional su vida. Eso es como que el fin último, ¿no? Que la persona que tiene cualquiera que sea la orientación pues se sienta bien, a gusto, cómodo con la forma en cómo expresa, manifiesta su atracción hacia los demás y también sus preferencias y sus conductas y comportamientos sexuales, cosa que pues choca, ¿no? Evidentemente con este otro tipo de planteamientos o ideas, y creo que eso es lo más complicado, lo más difícil, justamente como lo mencionan, es decir, cómo llegar a explicarle a una persona que, bueno, aunque es comprensible que tenga estos miedos y estos temores, pues ahora en la actualidad, pues ya no nada más es por una cuestión personal, ¿no? De que no quiera o desee plantearse en esas nuevas formas, digamos, de pensamiento, sino que ya incluso ya hay una cuestión legal en la que si nosotros iniciamos una intervención que tenga el objetivo de una reorientación sexual, pues simplemente nos metemos en líos, ¿no? De tipo legal y jurídico. Entonces, pues evidentemente nosotros no vamos a querer estar en esas circunstancias, en esa situación. Yo creo que es importante planteárselo claramente también a los papás, ¿no? O a las personas que tengan esta intención. El hecho de negarnos a ese tipo de intervenciones, pues no solamente está dado por una convicción de tipo personal, sino por una condición también de tipo legal en la cual, pues bueno, ya tampoco es que nosotros queramos estar ahí, ¿no? Y bueno, son cuestiones que hay que ir aclarando. Yo creo que parte de lo que hacemos en este tipo de programas, pues es también el ir favoreciendo el que pueda abrirse estos temas a la discusión, el que podamos estar compartiendo distintos puntos de vista, el que podamos ir aclarando también algunos de los principios, criterios, ¿no? Y detalles de lo que implican este tipo de terapias y de intervenciones para que pues cada vez pues pueda estar más claro en la población, en la sociedad, y que bueno, haya un mejor entendimiento también, ¿no? En el caso de que se pueda dar alguna de estas situaciones. Muy bien, ya para ir cerrando nuestro programa. Sigue aprendiendo. Estas son las recomendaciones de la semana.
nos gustaría que pudieran compartir algunos recursos, algunas películas, documentales, libros, materiales que ustedes consideren que puedan ser de utilidad para que quienes nos escuchan pues puedan aprender y conocer más acerca del tema. ¿Qué nos puedes compartir, Gama? ¿Tienes por ahí algún recurso? Sí, bueno, yo creo que pues en esta apuesta pues hay como bastantes. Creo que pues hay una gran bueno, en estas temáticas pues ahorita se me viene a la mente una película que es justamente la de Cuatro Lunas, y que justamente pues ahorita que Ricardo hace este papá, porque pues aparece un papá donde su hijo pues hay hasta un lío, ¿no? Que se arma ahí por su hijo. Entonces las Cuatro Lunas hace una propuesta muy interesante esta película, porque pues en esta habla de esta orientación acerca de pues es un adolescente, es un adolescente, es un chico. También lógicamente habla de un hombre ya maduro, y habla de una relación justamente gay. Entonces, bueno, pues ahí hay una propuesta muy, muy importante, y también una propuesta de unos jóvenes ahí que son compañeros de escuela, etc. Entonces, creo que hace como un amalgamiento de como historias que parecieran como comunes, donde hay muchas interrogantes. Justamente el padre, pues, él exige al hijo que aprenda a boxear y todas estas cosas. Y bueno, justamente pues esto que al final sale como un ejemplo. También hay un texto, no recuerdo el autor, un texto compartido o comentado también por otro profesional, es Edipo Gay. Entonces, bueno, pues también me parece que es un buen texto que habla justamente de todo esto que justamente hoy estamos compartiendo. Y bueno, pues eso sería como algunas recomendaciones que yo agregaría desde los espacios que los demás pueden adquirir. Muy bien, excelente, muchísimas gracias. Ricardo, tú de tu parte, ¿qué nos puedes compartir? ¿Algún recurso? Sí, hay dos artículos, dos documentos que me gustaría compartirles. Uno de ellos se llama Poniéndole límite al engaño, que habla precisamente de las terapias de conversión. Este es un documento de Lucas Ramón, muy interesante porque menciona esta cuestión, cómo es que este tipo de terapias pues es legalmente prohibido por muchas situaciones. Está muy, muy interesante, salió en 2020. Y hay otro artículo que se llama Aproximación bioética a las terapias reparativas, tratamiento para el cambio de la orientación homosexual. Este es de Gabriel Montoya, es un artículo que también habla muy bien acerca de este tipo de situaciones. Y en cuestión de película, bueno, más allá de una película, es una serie, van a decir que qué extraña serie, pero se llama Lo que vi, está en Netflix. Habla de cuestiones como paranormales, de cosas extrañas que han pasado, y más allá de la cuestión de fantasmas y cositas que van como apareciendo, también hay cuestiones, por ejemplo, de ovnis y de situaciones así, pero uno de los capítulos habla precisamente de la terapia de conversión, creo que es de la temporada 3, en donde una persona habla cómo es que se la llevaron, toda la tortura que le hicieron, todo, o sea, hasta donde llegaron, porque al final de cuentas es como un tipo de privación sensorial, tratar de convencer como a la fuerza la creencia de, y por supuesto que se puede hacer, o sea, es un tipo de terapia muy, muy fuerte que utilizaban mucho en las guerras para hacer como sacar información, para hacerte creer otras cosas. Lo veíamos, por ejemplo, en la película de Naranja Mecánica, ¿no? Cómo es que le ponen ahí en los ojos para que vea cosas y que esté como en contra de, y es un testimonio de una persona, porque esta serie de que se llama Lo que vi son de cosas que realmente pasaron, la gente lo cuenta. Entonces es muy interesante porque describe a detalle todo lo que sucedió. Ya cuando fue a demandar a la empresa, pues resulta que la empresa se da cuenta y pues desaparece, ¿no? Entonces creo que es algo bien importante tomar en cuenta esto. Y respecto a lo que también comentaba Gama, en la parte de por qué es que creemos este tipo de situaciones y cómo es que tenemos ciertas ideas respecto a algunas cosas, creo que es tratar de autoanalizarnos constantemente, ¿no? Yo siempre lo he trabajado mucho en la cuestión de terapia. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué actuamos como actuamos y decidimos lo que decidimos? ¿De dónde viene esa información? Porque muchas veces he escuchado a mucha gente que llega a comentar, no, es que a mí de niño me pegaban, ¿no? Me pegaban y me trataban mal y me encerraban y ve, estoy bien. Y es una persona que no tolera que le griten o que le levanten la voz o que estén en contra de esa persona, pero no alcanzan a ver eso, ¿no? O sea, la persona cree que está bien. Y creo que es bien importante alcanzar a percibir eso, porque desde ahí luego podemos tener algún tipo de creencias que no son las más adecuadas ante las situaciones que se nos están presentando. Esa sería mi aportación. Muy bien, muchísimas gracias, bastante interesantes. Yo de mi parte les quiero compartir un libro.
en el cual podemos ir explorando un poco lo que se hacía en otros momentos, en otros tiempos, ¿no? En otras épocas, con respecto a desde una perspectiva neurológica a lo que llevaba el provocar algunos cambios en el comportamiento de la orientación sexual, y se llama La Brújula del Placer. Hay 2 películas también que me gustaría compartir como para explorar un poco ya lo que pudiera ser en una situación ya un poco más apegada a experiencias reales. Una de ellas es la de Identidad Borrada, que bueno, este es el tipo de películas que no hay que spoilear, ¿no? Porque es cuestión de verla, ¿no? Y de confiar en que es muy interesante lo que ahí vamos a estar observando. Pero habla precisamente acerca del tema de en una familia, cuando pues se da a conocer por parte de un adolescente, de un joven que es homosexual, y cómo reaccionan o responden los padres, ¿no? Sobre todo cuando está bastante influenciada pues por una cuestión religiosa, ¿no? Que les ponen estos ultimátums, ¿no? De que o asistes a un programa de terapia de conversión, o la otra opción pues es vivir de forma totalmente desterrado de la familia, ¿no? Y repudiado por todos. Y otra película que también se me viene a la mente es la de Una plegaria para Bobby, que también es muy interesante, aborda en parte este tema, que igualmente, ¿no? O sea, lo que es el desenlace, y que está basado en una historia de la vida real, pues es bastante intenso, ¿no? Interesante. Y les digo, no spoilear demasiado, porque bueno, se trata justamente como de ver y de vivir esas historias desde estas perspectivas. Ya para ir cerrando, ahora sí, en nuestro programa nos pueden compartir sus contactos o la manera en cómo las personas pudieran comunicarse con ustedes. Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, o quisieran iniciar incluso algún proceso de terapia, ¿cómo pudieran hacerlo? Gama, ¿cuáles serían las formas en que se pueden poner en contacto contigo? Sí, la institución, en la institución Cruz Roja tenemos 2 accesos. Bueno, el primero es el teléfono es 44 31 44 73 20, que es el teléfono de un servidor. Entonces, nosotros hago la recepción de la llamada y damos canalización o canalización. Iniciamos con una terapia inicial. Bueno, hacemos una entrevista para justamente escuchar todo esto que el paciente quiere trabajar. Trabajamos tanto con adultos, adolescentes y niños. Entonces, bueno, pues ese es el primer contacto que el paciente tiene, que es con un servidor, para iniciar con una entrevista, y ahí justamente pues ir trabajando y que justamente que el paciente tenga este espacio para hablar el motivo por el cual quiera acercarse. Muy bien, aprovechando la oportunidad, ¿nos pudieras compartir cuál es la tarifa de la sesión en la Cruz Roja? Los costos son de 150 las sesiones, incluye la misma entrevista. El objetivo que mediamos con la institución es poder trabajar terapia breve con los pacientes. Se hace entrevista, luego se trabaja terapia breve. Sobre todo hay una mediación que los pacientes observamos después de estar allí, y allí en la Cruz Roja llevamos casi 2 años y medio, que es lógicamente esta pregunta que el paciente se hace: ¿cuándo inicio? ¿Cuándo termino? Entonces, bueno, pues se les da un modelo de terapia breve que está basado en la intervención de psicología de primeros auxilios psicológicos, y que lógicamente tiene un proyecto de trabajar de 7 sesiones con los pacientes. Si a partir de estas 7 sesiones el paciente elige cerrar su proceso, lo hace. Si elige continuar con su terapia, que ya es una terapia ya enfocada hacia un orden más clínico, que puede ser psicoanalítico o humanismo, ya lo elige el paciente. Pero desde la entrevista inicial justamente se le habla a los pacientes de estas dinámicas, y de estas dinámicas justamente la terapia breve, la entrevista y la terapia larga, y pues todos los momentos o las sesiones tienen el mismo valor económico para el paciente, o la misma inversión, 150. Okay. Excelente, muchísimas gracias, Ricardo. Si alguien pues quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cuáles serían las formas de contacto? Yo estoy en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como sic.ricardogarcía, y también les paso mi teléfono si quieren mandarme algún WhatsApp, es 4431 98 42 30.
Excelente. Y a mí me encuentran en las principales redes sociales como @SicCesarMendoza, o también se pueden poner en contacto a través de mensaje en WhatsApp en el 4431 43 84 78. Bueno, pues ya solamente nos resta agradecerte, Gama, el que nos hayas acompañado en esta ocasión en nuestro programa, y esperamos que en el futuro pues nuevamente podamos contar con tu presencia. No, pues al contrario, por haberme invitado. Yo, pues sin duda con toda la intención de venir en algún otro, con otro tema. Me parece que la dinámica que tienen o que han ajustado para este espacio me parece totalmente interesante, que hace pues más fluido justamente un tema y no tan académico, sino más accesible a la gente, porque pues es así, la gente o es sí o es no. Y denos ejemplos. Entonces, me parece que es lo más propio, y incluso para todos los niveles, porque pues a veces la psicología no deja de ser rebuscada y compleja, ¿no? Entonces, pues ya de por sí ya hay complejidad en lo que hablamos, pues ¿por qué tendría que volverse incluso la psicología desde esta perspectiva también? Entonces, bueno, pues súper agradecido por el espacio. Me agradó esta dinámica que tienen, que hacen acerca del tema. Muy bien, así es. Muchísimas gracias también a nuestros amigos y amigas que nos acompañaron en nuestro capítulo 68 del podcast Hombres al Borde. Les invitamos a que el próximo jueves nos volvamos a reunir a esta misma hora. También les invitamos a compartir este podcast entre sus familiares y amigos para que estén más informados, para propiciar la discusión y reflexión de estos temas. Recuerden que estamos transmitiendo desde México para Latinoamérica y el mundo a través de la radio hispanohablante de salud mental, y que pueden escucharnos en nuestras cuentas de YouTube, en Spotify y en Google Podcast, donde nos encuentran como Hombres al Borde. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Este podcast es un producto del proyecto Apolo para la salud mental e integral del hombre. Puedes escucharlo antes que todos en Spotify y en Radio Online Hispanohablante de Salud Mental, donde nos encuentras como Hombres al Borde. También estamos en YouTube como Apolo Salud Mental.